Ahora sí. Entonces, en lo que concierne a regresión múltiple, hemos visto un modelo de regresión múltiple en el cual tenemos una variable y, que es la variable dependiente, y tenemos el modelo con las p variables independientes, donde intervienen los parámetros, que son los coeficientes que multiplican a las variables independientes en la población, y el término de error. El término de error es la diferencia entre el valor estimado por esta función lineal múltiple y la variable y observada. La diferencia entre y observado y el resultado de aplicar esta función lineal para los valores fijos de x nos va a dar como resultado el y estimado, cuya diferencia con y es el error. El error es aleatorio. En consecuencia, si el error es aleatorio, va a tener una distribución de probabilidad y determinadas características, pero al ser el elemento aleatorio que le confiere aleatoriedad a la variable y, la y va a tener las mismas características que tiene el error aleatorio. Entonces, si nosotros consideramos lo que serían los supuestos del modelo de regresión, aquí observamos que en el modelo de regresión lineal múltiple encontramos como supuestos determinados aspectos o propiedades que se reflejan también en el modelo de regresión simple. Entonces, nos dice que en primera instancia la esperanza del error es 0. ¿Qué significa que la esperanza del error sea 0? Significa que si nosotros para cada valor fijo de x consideramos el conjunto de valores de y que pueden generarse para posibles valores de y que se pueden generar en la realidad para ese valor fijo de x, vamos a encontrarnos con que hay una distribución de valores de y que son aleatorios en torno a la recta de regresión, al punto estimado para ese valor de x, y vamos a ver que en esa distribución esa variable aleatoria y va a tener esperanza equivalente al punto que está sobre la recta, pero la esperanza del error o el residuo, o sea, la diferencia entre los valores y el punto que está sobre la recta, va a ser nula, porque se va a compensar los valores positivos con los negativos. Bueno, nos dice que la esperanza del término de error, o sea que las distancias entre los valores realmente observados y estimados tiende a 0, de modo tal que la media de esas distancias sea 0. La normalidad del error es que esa variable que es aleatoria, que es el error, es una variable que tiene distribución de probabilidad normal, porque todas las variables aleatorias tienen que tener definida una distribución de probabilidad para que podamos hacer inferencias. Entonces, como nosotros estamos haciendo inferencias para la pendiente, mediante la prueba T, la prueba F, estamos necesitando una distribución de probabilidad normal en la población para la variable que estamos utilizando en esas inferencias. En consecuencia, dice que se establece como supuesto inicial que partimos de que el error tiene distribución normal. Las varianzas a lo largo de todo el análisis para los distintos valores fijos de x son homogéneas y los términos de error no se encuentran correlacionados. El error que surge entre un valor de y el estimado no tiene nada que ver, o sea, es totalmente independiente del error que puede surgir de otro valor de y contra otro valor estimado. O sea, entre sí los residuos, el error, no están correlacionados. La no colinealidad es un aspecto que tiene que ver con las variables independientes que intervienen en el modelo de regresión múltiple. O sea que hasta acá solamente estos supuestos son los mismos que se aplican en la regresión lineal simple que en la regresión lineal múltiple. O sea, estamos trabajando con los mismos supuestos en ambas regresiones, hasta la independencia. La no colinealidad hace referencia a las variables independientes que intervienen en el modelo de regresión múltiple. ¿Cómo tiene que ser la relación entre las variables independientes? Bueno, la correlación entre las variables independientes debe ser lo más baja posible. Es decir, que si una variable independiente, la x1, la pongo en función de las otras variables independientes, que queda la x2, x3, x sub p, cuando me planteo esa relación funcional,
no tiene que haber asociación entre esas variables. O sea, ese modelo tendría que ser rechazado en la hipótesis en la hipótesis nula de que todos los coeficientes son nulos. Tendría que ser aceptada de que todos los coeficientes son nulos, en el sentido de que no tiene que haber asociación bajo ningún punto de vista entre las variables independientes. No debe haber asociación entre las variables independientes. En otros términos, también se puede indicar como algo muy leve, muy elemental, decir que no tienen que estar correlacionadas. O sea, si que planteo la correlación entre todas las variables independientes con todas las variables independientes, la R1 con la R2, la R1 con la R3, la R1 con la RP y así sucesivamente, esas correlaciones deben ser lo más baja posible. No tiene que haber alta correlación entre las variables independientes. Eso asegura en cierta medida la colinealidad, no la define totalmente, pero permite asegurarnos en alguna medida la posibilidad de que no haya colinealidad. Entonces, cuando hablamos de la multicolinealidad o la colinealidad de las variables independientes, es la asociación que pueden tener entre sí esas variables independientes. Si hay dos variables independientes que están asociadas, que están correlacionadas fuertemente, entonces debemos eliminar una de ellas, porque si no el modelo se ve afectado por esa asociación y se distorsiona totalmente el análisis de regresión múltiple. Bueno, esa es más o menos la idea, pero veamos cómo juega esto de los residuos. Acá hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la colinealidad, la multicolinealidad, que en este PowerPoint está analizado, que es el BIF, el factor de inflación de la varianza, que es un coeficiente que permite medir si hay multicolinealidad. En la medida que exceda 10 es una alta multicolinealidad, si excede a 5 hay ya bastante colinealidad entre las variables independientes. Si tenemos en la salida el BIF nos ayuda a determinar si hay multicolinealidad. ¿Cómo se calcula? Mediante esta fórmula. Pero no es lo que pretendo yo analizar puntualmente en este cuatrimestre, sino la idea sustancial es que sepan de qué se trata la multicolinealidad. En lo que hace a los supuestos de normalidad, por ejemplo, si decimos que el término de error es normal, tomamos los residuos y calculamos o aplicamos los test de normalidad de los residuos. Por ejemplo, acá hay una prueba de Shapiro de la normalidad de los residuos, y si no, la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov. En ambas pruebas, el valor P asociado al estadístico de prueba es alto, es 0,94, 0,78, lo cual indica que aceptamos la normalidad de los residuos de esta regresión que hemos corrido. Entonces, con esto estamos levantando el supuesto de normalidad de los residuos. Y acá observamos un gráfico donde se ven los residuos de su comportamiento general, y si miramos el residuo en sí, es una nube de puntos. Entonces esto está indicando que en cuanto a la independencia de los residuos, podemos aceptarlo, porque no hay una tendencia lineal creciente, decreciente, o una tendencia específica cuadrática, exponencial. No hay ninguna tendencia acá. Hay una nube de puntos que indica que los residuos son aleatorios y que son independientes. Y la homogeneidad de las varianzas tiene que ver con que estos residuos, cuando nosotros, si acá tenemos graficado, a ver si tenemos en algún punto esto, acá, el diagrama de los residuos y los valores del costo estimado. Entonces, si nosotros acá vemos los residuos en términos a la variable, a los predichos, estos predichos dependen de la aplicación de las variables X. Entonces, para cada conjunto de valores de X, observamos que la variabilidad de los residuos es relativamente uniforme. Entre estas líneas estamos abarcando los residuos en general. No hay un comportamiento de abanico que se abre ni que se cierra, donde los residuos van cambiando en su comportamiento en la medida que vamos avanzando en los valores de la variable. Acá observamos que los residuos están concentrados entre dos líneas y que en general
tienen un comportamiento homogéneo para cada punto de los que vemos acá. O sea, si marcamos este como un punto de Y estimado, nos vamos hacia arriba, los residuos juegan de esta forma, si vamos acá y nos vamos hacia arriba, juegan de igual manera. O sea, no hay una variabilidad exagerada o cambiante de los residuos para distintos valores de la variable. Bueno, yo antes de que pase a esto, permítanme que busque el material de la unidad 7, que les quiero mostrar algo que seguramente si no lo veo allí en esas gráficas que están en el material, no lo voy a poder no lo van a entender quizás. A ver, unidad 7 final. A ver, vamos a ver esto. Cuando hablamos de los supuestos del modelo de regresión, vamos un poquito acá. ¿Qué es lo que quiero que ustedes rescaten de esto de los supuestos? Esta parte es la suma de cuadrados. Acá es un ejercicio con los supuestos. A ver, vamos a ver. Profe, el ejercicio es el 5, me parece, el ejercicio de los supuestos. Sí, ya sé, estoy buscando el teórico de los supuestos, en donde... Está en la página 312, el teórico. ¿Página 312? Sí. Estamos cerca, entonces. 296, 300... Bueno. Ahí, profe, me parece. Sí. Yo decía eso, no sé si estoy bien. Pero no están detallados. Supuesto de modelo de regresión a través de los residuos. Yo quería ver el efecto que tenía sobre la variable dependiente. Estaba en el material, pero lo deben haber sacado. Como de costumbre, siempre se meten la pata con las cosas que... Mira el gráfico que han dejado, que es más complicado en muchas dimensiones, múltiples dimensiones. Había uno en 2 dimensiones. No se entiende nada. ¿Ah? No, que ese gráfico no se entiende. Claro, porque está hecho... Sí, yo tampoco lo miré ese gráfico. En realidad la idea era verlo en 2 dimensiones, que es cuando aparece solamente una variable independiente, que estaba el gráfico, pero se ve que lo han sacado. Bueno, no importa, no se dan problema. No me lo va a dejar, por eso estoy buscando a ver, porque es una lástima que lo hayan sacado el gráfico ese que lo hacía en 2 dimensiones. En la 291, profe, pusieron en el chat un compañero. Pero no sé. ¿291? Sí, pero no sé, puso un compañero eso en el chat. No, este tiene el error, este sería más o menos la idea. Este sería más o menos la idea. Ustedes tienen los valores de la variable X, variación del error alrededor de la recta de regresión. Bueno, esto estaba hecho en un gráfico más entendible, no sé por qué lo cambiaron, es una lástima. Pero bueno, el típico gráfico que hacen todos los libros, donde ponen el eje horizontal, el eje vertical, la recta, y alrededor grafican las normales, las distribuciones normales para cada punto de la X. Pero acá, bueno, está hecho en las 3 dimensiones que corresponden. Tenemos la variable Y, tenemos la variable X y tenemos el error. Entonces, lo que tenemos acá es la recta de regresión, estimada. Entonces, si yo le doy valores a X, en la recta de regresión, fijo los valores de X, por ejemplo, el X1, el X2,
obtengo el Y1, por ejemplo acá, el Y1 y obtengo el Y2 estimado sobre la recta de regresión. Entonces, a su vez, existe un conjunto de valores que son los realmente observados de la Y para cada valor de X fijo. Entonces, hay un punto de Y para X1, hay un punto de, o sea, de Y para X2, porque son los pares de valores XY los que contemplamos en el análisis de regresión. Entonces, ¿qué se dice en relación a este tema? Se establece que si nosotros pensamos en la realidad de cada uno de los valores fijos de X, para esta variable Y pueden generarse múltiples valores de Y en relación a cada valor fijo de X en distintas poblaciones o en distintas situaciones. Entonces, si nosotros tomamos muestras y muestras y muestras, vamos a generar distintos valores de Y, vamos a encontrar pares de valores XY diferentes, en donde los puntos de coordenadas van a ser distintos y van a estar definidos de la siguiente forma. Cada valor estimado de Y, que va a estar sobre la recta de regresión, va a tener en torno a sí mismo un conjunto de valores de Y que van a generar una distribución normal. En el caso de los residuos, como mide la distancia entre los Y observados y los Y estimados, para cada valor fijo de X se va a generar una distribución normal de los residuos, que es el puntapié inicial. Entonces, si nosotros tenemos distribución normal de los residuos para cada valor fijo de X, que sería esto que se observa acá, cada valor fijo de X tiene una distribución normal de los residuos, por una combinación lineal de variables aleatorias con distribución normal, la variable Y va a tener también distribución normal en torno a la recta de regresión, en donde la media de la variable Y para cada valor fijo de X va a ser el punto que está sobre la recta de regresión. Ese análisis de regresión de los supuestos del modelo es fundamental. O sea, lo que está diciendo en el modelo es que el término de error tiene distribución normal. ¿Cómo es que tiene distribución normal el término de error? ¿Cómo lo vemos eso? Lo vemos acá. Si yo tengo el valor fijo de X1 y tenemos la posibilidad de generar un conjunto de valores de Y, vamos a tener un conjunto de valores del error, que es la función de probabilidad del error. Entonces, ese conjunto de valores del error para cada valor fijo de X genera una distribución normal del error. Y como el error tiene distribución normal, si nos vamos a la función esta, si el error tiene distribución normal, como esto es una combinación lineal, la Y también tiene distribución normal. Entonces, si la Y tiene distribución normal, ¿en torno a qué tiene la distribución normal la Y? El error se distribuye normal con media cero, porque eso lo dicen los supuestos. En cambio, la Y se distribuye normal con una media equivalente a la función, lineal, que sería esta. Entonces, la media de Y para cada valor fijo de X no es nada más que la ecuación de la recta. Si ustedes aplican media de Y acá y ponen media de esta expresión más el término de error, como esto es una constante para la función, en la parte aleatoria es el error, entonces la media de una constante más una variable es igual a la constante, que sería beta 0 más beta 1 por X, más la media del error. La esperanza del error es 0. Entonces, nos quedaría que la media de Y para cada valor fijo de X es la recta de regresión. Entonces, el punto que está sobre la recta de regresión es la media de Y para cada valor fijo de X. Y eso nos dice que si el error tiene distribución normal, Y tiene distribución normal. La esperanza del error es 0 y la esperanza de Y es el punto que está sobre la recta de regresión estimada. El punto de Y estimado para ese valor fijo de X. La varianza tiene que ver con la variabilidad del error. Si para cada valor fijo de X tenemos una distribución normal, lo ideal es que esa distribución normal tenga la misma dispersión para cada valor fijo de X. Entonces, si estas distribuciones normales permanecen en el mismo comportamiento en términos de variabilidad para todos los valores fijos de X, entonces la varianza del error es homogénea. Y si la varianza del error es homogénea,
la varianza de Y también será homogénea. ¿Por qué? Si acá vamos a la varianza de Y, aquí es igual la varianza de una constante más una variable. Es igual a la constante de la variable, a la varianza de la variable, porque la varianza de la constante es 0. Entonces, cuando yo planteo la varianza de Y para cada valor fijo de X, me encuentro con que la varianza de Y para cada valor fijo de X es la varianza del error. Entonces, en la medida que la varianza del error sea homogénea en su comportamiento de la distribución normal, que estas distribuciones normales no cambien para cada valor fijo de X en cuanto a la dispersión. Podría ser esta así, la segunda más alta y la tercera más alta, entonces allí la dispersión estaría concentrándose más en la medida que aumentan los valores de X. Por lo tanto, en ese caso, la dispersión, la variabilidad, no sería homogénea. Entonces, la idea es que la variabilidad del error sea homogénea porque la varianza de Y es la varianza del error. Entonces, vuelvo acá. Dijimos, los supuestos del, y presten atención a esto, los supuestos del modelo de regresión indican que el término de error tiene esperanza igual a 0, distribución normal, varianza homogénea y aleatoriedad, o sea, son independientes entre sí. Entonces, la idea sustancial es que si esto tiene esperanza 0, la esperanza de Y para cada valor fijo de X es igual a la recta de regresión, la constante. Por otro lado, si te hablamos de una distribución normal, si el error tiene distribución normal, la Y va a tener distribución normal porque es una combinación lineal de variables aleatorias con distribución normal. Por otro lado, si el error tiene varianza homogénea, entonces la varianza de Y para cada valor fijo de X va a ser homogénea porque es efectivamente la varianza del error por aplicación de propiedades. Entonces, la aleatoriedad, si el error es aleatorio, si cada término de error no está dependiendo del error anterior, es que Y sub I es también una variable aleatoria que es independiente para cada valor fijo de X. Entonces, esta idea es que se cumplen los supuestos del modelo para el error y para el término de Y, y si los supuestos del modelo del término de error, que es la variable independiente del modelo, se traspasan automáticamente a el valor de Y, que es una variable aleatoria en el modelo y que tiene esos supuestos. ¿Cómo verificamos todo esto? Entonces, a través de la normalidad, por las pruebas de normalidad de Shapiro y de Kolmogorov, que es la que hemos visto acá, la normalidad de los residuos, ¿dónde la había visto? Bueno, parece que las pruebas de Shapiro y la de Kolmogorov para estudiar la normalidad de los residuos. Si verificamos que la normalidad de los residuos se cumple, entonces quiere decir que ese supuesto se cumple. Y la aleatoriedad en el gráfico de residuos contra los predichos, generalmente la múltiple. En la regresión lineal simple se pueden graficar los residuos contra la variable independiente X, porque es una sola X. Y si observamos que los residuos tienen una nube de puntos que no representan un efecto abanico, que es lo que está en el apunte, el efecto abanico que va aumentando, va disminuyendo la variabilidad si el abanico está abierto a la izquierda, o si el abanico está abierto a la derecha, quiere decir que aumenta la variabilidad. Entonces, en ese caso, o si muestra un comportamiento exponencial o un comportamiento cuadrático, una función de comportamiento, un patrón de comportamiento, entonces los residuos, cuando hay un patrón de comportamiento, no son aleatorios, no son independientes. Cuando no hay patrón de comportamiento, pero hay un abanico en donde la variabilidad cambia, pueden ser independientes, pero la variabilidad, la homogeneidad de la varianza no se cumple. Entonces, en este gráfico vemos las dos cosas, la homogeneidad de la varianza y la independencia de los residuos. Cualquiera de los dos supuestos que no se cumplan, obviamente ya no tenemos un análisis respaldado con el cumplimiento o verificación de los supuestos. Bueno, yo ahora, ¿qué quiero hacer?
quiero que veamos un ejemplo. Más o menos van entendiendo. Está bastante explicado el apunte teórico. Los gráficos, comparto con ustedes que no se entienden los gráficos de la múltiple porque son en muchas dimensiones y es difícil observarlo, pero está bien explicado la conceptualización de los residuos y de los supuestos del modelo, y léanlos de allí. La idea es que es un aspecto conceptual que no puede faltar en el conocimiento del tema de regresión, lo cual hace que se vaya a evaluar, no sé si en el parcial puntualmente, pero en el examen sí se va a evaluar preguntas relacionadas con el tema de los residuos, con el tema de los supuestos y del cumplimiento de los supuestos en los residuos y en la variable dependiente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde vamos a ir a la práctica del análisis de regresión lineal simple y múltiple. Dice el ejercicio que estamos usando, dice: una multinacional llevó a cabo un estudio que tomó una muestra aleatoria de 15 empleados correspondientes a diferentes sucursales para tratar de analizar la relación existente entre el grado de estrés de los trabajadores, y las siguientes variables propuestas inicialmente como explicativas: el tamaño de la empresa X1, la antigüedad en el puesto de trabajo X2, el salario anual X3, la edad del trabajador X4. Los resultados fueron los siguientes. Entonces aquí tenemos la variable dependiente, que es el grado de estrés de los trabajadores, y acá tenemos las variables independientes, que son X1, el tamaño de la empresa, X2, la antigüedad en el puesto de trabajo, X3, el salario anual, y X4, la edad del trabajador. Bueno, nosotros tenemos en todo el problema aplicar el nivel de significación de alfa 0,05 y, primero, explorar la relación entre el grado de estrés de los trabajadores y la variable salario anual mediante un análisis de regresión lineal. Ese sería regresión lineal simple, porque vamos a tomar el grado de estrés de los trabajadores y el salario anual, e indique qué gráfico corresponde realizar, interprete el valor del coeficiente de bondad de ajuste, utilice la salida de cómputos de las hojas de cálculo correspondientes. Realizar una prueba que permita determinar si el coeficiente es significativamente distinto de 0, interpretar el coeficiente que multiplica la variable independiente en la regresión lineal simple. Estimar un modelo de regresión lineal múltiple para el grado de estrés en función de todas las variables propuestas como explicativas y exponer los resultados. Bueno, eso sería la múltiple. Del punto C, están mal puestas las consignas, pero bueno, del punto C en adelante o del punto B en adelante estaríamos trabajando con la regresión múltiple. Y estos dos ítems son regresión lineal simple. Entonces vamos a la regresión lineal simple a modo de repaso. Acá tenemos estadísticos de regresión, coeficiente de determinación 0,047, el R cuadrado ajustado menos 0, pero acá no nos hace falta porque es regresión lineal simple. Lo que tenemos acá es la intercepción 37,7 y el coeficiente que multiplica la variable independiente, que es la de X3, que es el salario, tendría un coeficiente de 0,874. Bueno, si analizamos esta regresión, observamos en el coeficiente un valor de probabilidad va asociado al estadístico. El estadístico T es 0,80 el valor del estadístico T observado, y acá tenemos la probabilidad asociada a ese estadístico observado, que es 0,436. Bueno, con este valor P a un alfa de 0,05, ¿qué decisión tomarían? Rechazar la hipótesis nula. Rechazar el H0. Perdón. El valor P es 0,44, 0,436. Ah, no, es más grande. No, que rechazar. El alfa es 0,05. No rechazo. No se rechaza la hipótesis nula. No se de que no hay rechaza. dependencia. ¿Qué dice la hipótesis nula? Que no hay una relación lineal entre las variables. Que no hay una relación lineal. Y en términos de parámetro, ¿cómo sería? Beta sub 1 igual a beta sub 2. Hay un solo beta 1, un solo Beta 1 igual a 0. Beta Ah, sí. 1 igual a 0. La hipótesis nula dice que beta 1 es igual a 0.
Y si beta 1 es igual a 0, la x1, que es la variable x3 en este caso, que es el salario, no tiene efecto significativo sobre el nivel de estrés. ¿Sí? Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula, habría efecto significativo. Acá en este caso no rechazo la hipótesis nula, estoy aceptando la hipótesis nula, estoy diciendo que el coeficiente que multiplica la variable independiente es nulo, y por lo tanto, esa variable independiente no explica el grado de estrés. Bueno, esto en el límite del intervalo de confianza al 95%, ¿qué particularidad tiene? Empieza con menos 1,47 y termina con 3,22. Ese es el intervalo de confianza al 95%. ¿Qué está pasando en ese intervalo? ¿Incluye el 0? Incluye el 0. Entonces, como el intervalo incluye el 0, lo que nos está ocurriendo es que la pendiente es nula. Al 95% de confianza, la pendiente, el beta 1, es 0. Y si ese valor es 0, entonces la variable x que acompaña ese valor no explica para nada la variable y. Si hiciéramos la prueba F, fíjense, ¿qué pasa con la prueba F? Ustedes observan que acá está la suma de cuadrados de la regresión, la suma de cuadrados de los residuos o error y la suma de cuadrados total. Si ustedes analizan esta suma de cuadrados de la regresión, es mucho más baja que la suma de cuadrados de los residuos y mucho más baja que la total. Por eso es que el R cuadrado, la proporción que de la variabilidad total está explicada por la variable independiente sueldos, por esa variable X independiente que hemos tomado, la proporción que de la variabilidad del estrés, de la variabilidad de Y, está explicada por el modelo, es solo el 4,7%, prácticamente el 5%. Y hay un 95% que no está explicado por el modelo. O sea que este modelo no explica la variable Y. Y el F observado es 0,64 con un valor P que es 0,43. Ya sabemos que el valor P del T, del F, en la regresión lineal simple, son iguales. Por lo tanto, a un alfa de 0,05 también aceptaríamos la hipótesis de que beta 1, o el coeficiente que acompaña la variable x, es nulo. Eso es lo que estamos concluyendo con toda esta salida de computación. Un pésimo ajuste, la bondad del ajuste es pésima porque solamente el 5% de la variabilidad de y se explica por este modelo, la variable no aporta nada para explicar la variable y. Entonces, en esta regresión lineal simple, esta variable, como es la variable x3, que es salario anual, no permite explicar el grado de estrés. Con eso haríamos la regresión lineal simple. Vamos a la múltiple, que sería el otro punto. Planteamos el grado de estrés en términos de las 4 variables, en función de las 4 variables independientes. Observamos un poquito el coeficiente de determinación general, fíjense cómo cambió, es 0,65. 0,65 implica que el 65% de la variabilidad de Y está explicada por el efecto de las 4 variables independientes, por el modelo. Entonces, hay un ajuste relativamente bueno. Y esto responde a los gráficos esos de muchas dimensiones que visualizan, que deben ser de 4 dimensiones, no más de 4, o de 3 dimensiones, no sé cuántas variables le habrán puesto. Esos gráficos permiten visualizar ese efecto, ¿cierto? El efecto simultáneo de más cantidad de variables sobre la variable dependiente Y. Bueno, acá observamos entonces que si vamos a analizar el modelo con las 4 variables, ¿qué prueba tendríamos que hacer en primera instancia? Yo quiero ver si el modelo con todas las variables funciona. ¿Qué prueba tendrían que hacer? La F. La F. Entonces, si hacemos la prueba F del modelo global, usamos en la tabla de análisis de la varianza. Y nos vamos a fijar que el F observado es 4,63 y el valor P asociado al F observado es 0,022.
Si nosotros pensamos en un alfa de 0,05, ¿qué haríamos en este caso? Rechazar. Se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula. ¿Y qué dice la hipótesis nula? ¿Cómo se plantea esto? ¿Cómo se plantea la hipótesis nula? Que todas las pendientes son iguales. ¿A cuánto? Iguales a 0. A 0. Y la alternativa que existe alguna pendiente distinta de 0. Perfecto. Entonces, todas las pendientes, el beta 1, el beta 2, el beta 3, el beta 4, son todas iguales entre sí e iguales a 0. O sea que eso estaría diciendo que ninguna de las 4 variables independientes sirve para explicar el grado de estrés. Si yo rechazo eso, digo que existe alguna de ellas que pueden explicar el grado de estrés, pero no dice cuál ni cuántas. Bien, entonces con esto estoy rechazando y estoy diciendo que efectivamente existe alguna variable independiente de las 4 que puede explicar el grado de estrés. Si yo quiero saber cuáles son las que explican el grado de estrés, ¿con qué pruebas voy a trabajar? Con la T. Con la T parcial. Entonces voy a trabajar con las pruebas T parciales para saber cuál o cuáles de esas variables independientes son las que efectivamente explican el grado de estrés. Vamos a cada una de ellas. La X1, observamos el coeficiente, el error estándar del coeficiente al lado, el estadístico que asume el valor en T observado, que asume el valor 2,37, y la probabilidad asociada al T observado, que es 0,039. Si planteamos la hipótesis nula de que beta 1, que es el coeficiente que acompaña X1, es 0, y la alternativa de que beta 1 es distinto de 0, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos o rechazamos la hipótesis nula con este valor de probabilidad de 0,039 a un alfa de 0,05? Rechazamos H0. Rechazamos la hipótesis nula y decimos ¿qué cosa? Que sí tiene una relación. Que X explica a Y, pero además decimos que el beta 1 es significativamente distinto de 0, que es lo que dice la hipótesis alternativa. Y si el beta 1 es significativamente distinto de 0, la X1 tiene un aporte significativo para explicar el comportamiento de la Y, que es el grado de estrés. Entonces, X1 es significativa para explicar el grado de estrés. ¿Cuáles son los grados de libertad de la T que interviene en este caso? N-2. Bien, N menos, ¿No sería n menos la cantidad de pendientes menos 1? Sí. exacto, o sea, la cantidad de variables independientes, pero que intervienen en todo el modelo de análisis. O sea, los grados de libertad para cada una de las pruebas T es 10, que son los grados de libertad de los residuos. N menos 1 menos la cantidad de variables independientes, ¿está bien? Tenemos 4 variables regresoras y tenemos 15 observaciones en total, entonces tenemos N menos P, que son 4, menos 1, que se quedarían 10. Los 10 grados de libertad de los residuos son los que intervienen en todos estos análisis de regresión. O sea, lo que voy es que estas pruebas parciales T tienen los grados de libertad de los residuos del modelo general, porque están evaluando condicionalmente en el modelo, condicionando a cada variable independiente, o sea, condicionan el modelo a cada una de las variables independientes. Por eso Infostat, si haríamos la corrida de Infostat con estos datos, encontraríamos el modelo y cada una de las variables en el análisis de la varianza, porque el modelo está funcionando con las 4 variables y lo que se analiza dentro del modelo, la condicionalidad a cada una de ellas en esta prueba. Bien, por eso son pruebas parciales del modelo. Cuando ahora vamos acá, entonces aclarado que los grados de libertad son los 10 del modelo,
de los residuos del modelo, entonces seguimos. ¿Qué pasa con la variable X2? Tiene un coeficiente de 1,56, un error estándar de 2,68, tiene un valor T observado de 0,58 y tiene un valor P de 0,57. ¿Qué ocurre allí? 0,57 para el valor P. ¿Qué harían ustedes? No se rechaza. No por rechazo el- H0. No No se sé. rechaza H0. ¿H0 qué dice? Y que ¿Qué la establece H0? pendiente es igual a 0. Que la Perfecto. pendiente beta 2 es igual a 0. Entonces, estoy aceptando que es igual a 0, estoy indicando que X2 no es significativa en el modelo. Fíjense los límites del intervalo. El intervalo va de negativo a positivo, abarca el 0, lo cual indica que esta variable no es significativa para el modelo al 95%. Con este valor P tampoco sería significativa a cualquier otro alfa. Vamos a la X3. ¿Qué pasa con la X3? Tiene 0,27, tiene un error típico de 0,82, tiene un estadístico T observado de 0,33 y tiene un valor de probabilidad de 0,74, 0,75. O sea que en el caso de X3, ¿qué diríamos? Tampoco se rechaza la hipótesis nula. Tampoco se rechaza la hipótesis nula, estamos diciendo que... No sirve ¿Qué para dice? explicar el Sí. comportamiento. ¿Qué cosa? Que no sirve para explicar el comportamiento la variable X3. Que la X3 no sirve para explicar el comportamiento de la Y, que el estrés no se puede explicar con la influencia de la 3, de la variable X3, pero que el coeficiente beta 3 es nulo. El parámetro es nulo. El coeficiente beta 3 es nulo. ¿Mm? Y vamos a la X4 y observamos que tiene un valor del estimado del coeficiente de 2,43, un error estándar de 0,89, un estadístico T observado de 2,72 y un valor P de 0,021. Con lo cual, a un alfa de 0,05 estaríamos rechazando la hipótesis de que la pendiente beta 4 es nula. Por lo tanto, decimos que la pendiente beta 4 es significativamente distinta de 0 y la variable X4 influye sobre la variable Y. Entonces, en definitiva, hay dos variables que son significativas en el modelo y hay dos variables que no son significativas en el modelo. ¿Cuáles son? X1 y X4 son significativas. Bien, y X2 y X3 son no significativas en el modelo. ¿Qué tendríamos que hacer si estaríamos trabajando sobre un caso particular? Bueno, tenemos que reformular el modelo eliminando esas variables. Y también tendríamos que ver si hay una colinealidad entre la variable X2 y X3 para ver si efectivamente ese efecto puede estar influyendo en el análisis y no deja que ninguna de las dos tenga efectos significativos. Entonces, revisar los supuestos del modelo si se cumplen y por otro lado la colinealidad de las variables independientes. Y luego que tenemos eso, le decimos, reformulamos el modelo con las variables que podemos incorporar. Por ejemplo, la X1 y la X4 la deberíamos poner, la duda está si están correlacionadas estas dos y podríamos poner una de estas dos o ninguna de las dos. Para generar un modelo mejor, porque si eliminamos todas aquellas variables que hacen ruido, que están afectando, que no influyen positivamente en la variable de respuesta, explicándola, podemos generar un modelo mejor. Bueno, eso sería analizar el modelo y analizar las variables en forma individual en la regresión lineal múltiple. Aquí tenemos los supuestos del modelo de regresión lineal simple, cuando hicimos la primera regresión lineal simple con una sola de las variables, que era la X3, observamos que la normalidad de los residuos, acá no se cumple la normalidad, por ninguna de las dos, a un alfa de 0,05, no hay normalidad de los residuos, no hay un comportamiento homogéneo, hay aleatoriedad, está más o menos, porque por este punto, pero podríamos decir que hay un abanico, salvo este punto, hay un abanico,
y en realidad los residuos no tienen un comportamiento homogéneo en cuanto a su dispersión en torno al punto central, que es 0, que es la esperanza de los residuos 0. Y cuando observamos en el modelo de regresión lineal múltiple, tampoco observamos normalidad con la prueba de KS, pero sí con la de Shapiro. Hay normalidad, no sé, acá no sé qué pasó, pero acá hay normalidad. Podemos aseverar un poco la normalidad de los residuos con esta prueba, respaldarla. Los residuos los observamos, tienen un comportamiento relativamente variable en cuanto a esto, ¿no es cierto? Al tener estos puntos hace que podríamos decir que la variabilidad estaría comprometida en alguna medida. No hay una variabilidad homogénea tan fuerte. Y en cuanto a la aleatoriedad, sí hay aleatoriedad, porque los residuos no tienen ningún patrón de comportamiento, o sea que hay aleatoriedad. Acá tenemos los pronósticos, estimaciones con los valores, cómo estimamos un valor de Y para cada valor de X. Si tomamos el conjunto de 4 valores de X, para ese Y observado, el valor estimado va a ser aplicar esos 4 valores de X sobre la función lineal que hemos logrado con los coeficientes pertinentes y luego estimar. A la función lineal sería esta. La función lineal diría que tendríamos B0 igual a menos 124,82, B1 0,148 por X1, más B2 1,563 por X2, y así sucesivamente, 0,273 por X3 más 2,434 por X4. Armada la función lineal, si nosotros queremos estimar valores de Y para cada conjunto de valores de X, nos vamos acá y decimos, por ejemplo, este Y observado me da 10. Los valores de X que generaron ese 10 son estos 4. Si estos 4 valores los pongo en la ecuación de regresión lineal que he armado, la que he formado con estos coeficientes, coloco esos 4 valores para X1, para X2, para X3, para X4, obtengo el Y estimado, donde el Y observado era 10. Entonces, el Y estimado es 9,49, ¿ven? 9,49 el Y estimado y el Y observado era 10. La diferencia entre el Y estimado y el Y observado es 0,051, que es el residuo, y si esto lo elevamos al cuadrado y lo sumamos, tenemos la suma de cuadrados de los residuos o del error, que nos da 12.842,32. Siempre lo mismo, o sea, no es ninguna novedad diferente. Bueno, después, si observamos las correlaciones para ver si hay independencia, como les decía, la X2 y la X3, ¿qué le pasa a la X2 y la X3? X2, estamos con la X1 tiene 0,50, X2 con X2, X2 con X3 tiene 0,24, no tienen alta correlación la X1, perdón, la X2 con la X3 tienen correlación de 0,24. Sí hay X2 con X1, 0,50, una alta correlación, y 0,38 X3 con X1. O sea que las dos variables X2 y X3 tienen más correlación fuerte con la X1 que con la X3. X2 y X3 no están fuertemente correlacionadas entre ellas. X2 con X3 tiene 0,24. O sea que no es la correlación la que está provocando efectos significativos. Y si vemos los valores del factor de inflación de la varianza, todos son por debajo de 5, o sea que no hay colinealidad, sino que efectivamente esas dos variables no están influyendo sobre la variable de respuesta. Bueno, esto es el pantallazo general de un ejercicio donde abarcaríamos un poquito todo lo que hemos visto, aplicado a la práctica, y nos va a permitir observar determinados aspectos, pero fundamentalmente la regresión lineal simple, la regresión lineal múltiple, que implica cuáles son las pruebas que tengo que hacer y cuál es el análisis descriptivo. Análisis descriptivo es obtener los coeficientes de la ecuación y calcular el R cuadrado, y ver con el R cuadrado
qué es lo que tenemos en la regresión. Si el ajuste es bueno o no. En la regresión múltiple, el R cuadrado ajustado para el modelo nos da 0,59. Fíjense cómo baja porque tenemos 4 variables independientes. Entonces, de 0,65, el R cuadrado ajustado baja a 0,59. Si nosotros generaríamos un nuevo modelo con la variable x1, x4, tenemos que comparar el R cuadrado ajustado de este modelo con el otro. Siempre para comparar modelos usamos R cuadrado ajustado. Si no comparamos el modelo, el coeficiente de determinación general está bien.